Cruzando Fronteras nos encontramos con Cristóbal Rodríguez Hernández, que es sacerdote de Tenerife y que acaba de defender su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y la tesis gira en torno a la comunidad LGTB, cristianos de segunda categoría. Trata sobre la presencia de la comunidad LGTB en la Iglesia y también sobre su acompañamiento. En este programa nos acompañan además María Luisa Berzosa y Luisma González. Pues ya tenemos en Cruzando Fronteras a Cristóbal Rodríguez Hernández, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Cristóbal, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias, Fernando, muy bien, muy bien. Pues se te ve muy contento después de la defensa de tu tesis doctoral en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. ¿Cómo fue la cosa? Pues mira, ha sido la culminación de un trabajo de varios años, con una sensación de satisfacción por el trabajo realizado y sobre todo pensando en las repercusiones que puede tener para tantas personas a nivel pastoral a futuro, la reflexión que hemos realizado. Pero antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de ti, de tu biografía. Tú eres de Tenerife, pero cuéntanos de qué pueblo eres, de dónde has sido párroco también, y cuál ha sido un poquito tu trayectoria y también los temas y las cosas que te gustan a ti. Mira, yo me siento un canario de las 7 islas, aunque ahora somos 8, de todas las islas de alguna manera, porque por tradición familiar e histórica, mi madre es de Fuerteventura, mi padre de La Gomera, nosotros hemos nacido todos en Tenerife. Me siento vinculado a casi todas las islas canarias. Yo nací en el sur de Tenerife, en el municipio de Adona, criado entre el municipio de Adona y Vilaflor, que es el pueblo más alto de España, a los pies del Teide. Y luego he sido párroco en el norte de la isla de La Gomera por 6 años, en Vallehermoso, y 5 años en la isla de La Palma, en Breña Alta. Han sido 11 años fecundos de trabajo pastoral como párroco, después del cual el obispo pues vio a bien, mi obispo, enviarme a un tiempo de estudio. He hecho primero la licencia y ahora la tesis que culmina después de estos años. Pues si te parece vamos a hablar de esta tesis doctoral. Claro, tú la tesis, en el título hay una pregunta, gracias a Dios, no una afirmación. ¿Cristianos de segunda categoría? Bueno, antes de explicarnos esta pregunta, ¿por qué eliges esta tesis y también estos estudios tan específicos? En mí existe una inquietud desde hace tiempo, que es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y el proceso de ayudar a las personas a crecer en su vida cristiana, en el desarrollo de su vida cristiana. Esto desde que estaba en la parroquia, sobre todo porque yo en primera persona he experimentado el beneficio que tiene el acompañamiento espiritual. Por tanto, simplemente he intentado hacer que mi ministerio en esta clave sea fecundo para otros. ¿Por qué este tema? Yo me inicié en el trabajo de diversidad sexual, de pastoral de diversidad sexual, en el año 2015 con los jesuitas en Las Palmas de Gran Canaria, con un grupo que se llama Padis Canadia, y en el 2016 con un grupo para acompañantes espirituales creado por la comunidad Crismón en Madrid. Estos fueron los inicios de mi trabajo en todo esto. Cuando yo planteo la posibilidad de hacer la tesis doctoral, he querido siempre que la reflexión venga de la realidad, de las bases, de allí donde yo he trabajado, para que también a las bases y a la realidad vuelva el resultado de la reflexión. Por tanto, esta tesis nace de la realidad y pretende volver a la realidad. Por eso es algo como muy concreto, a nivel también pastoral específico. Volviendo de nuevo a la pregunta, ¿cristianos de segunda categoría? Intenta ser una cuestión provocatoria, o sea, intenta provocar a aquellos que se acercan a la reflexión. ¿Por qué? Porque ilustramos, creo que se ilustra bastante bien en el desarrollo de la tesis, cómo se produce una paradoja con los cristianos LGBT. Siendo bautizados como el resto, han sido excluidos de manera real en no pocas ocasiones de la comunidad eclesial.
Por tanto, la pregunta ¿es que acaso son estos cristianos de segunda categoría? En modo provocatorio, para terminar diciendo no lo son. Por tanto, tenemos que buscar la forma y la manera para que se sientan parte integrante de la comunidad cristiana. Y después también el subtítulo que complementa esta provocativa pregunta nos ayuda a ver por dónde va esta tesis doctoral. Sí, la presencia de los creyentes LGBT en la Iglesia, acompañamiento e itinerarios de vida cristiana. ¿Por qué la presencia? Ya que es una reflexión que nace de la realidad y quiere volver a la realidad, lo que quiere también poner en luz es el trabajo que ya se está realizando. No se trata de un deseo. Esto no es un proyecto a desarrollar a posteriori. Intenta también poner en valor que ya se trata de un trabajo que en distintos ámbitos geográficos, yo me he centrado prácticamente en España, Estados Unidos e Italia, se lleva realizando durante décadas. Por tanto, intenta también ilustrar el trabajo que ya se ha hecho. Y desde ese trabajo, dar nuevas pistas para seguir acompañando y ayudar a crecer en la vida cristiana a los creyentes LGBT. Bueno, pudimos estar allí en la defensa de esta tesis doctoral, además nos la hemos leído. Yo creo que lo mejor sería ir por partes en esta tesis y que nos vayas comentando también lo más destacado. Además, como ahora la tienes tan fresca, pues perfecto, nos la vas a contar con mucha viveza. Bueno, la primera parte sería hablarnos un poco de los objetivos que tú te has marcado, y entre esos objetivos estaba la transformación espiritual de las personas LGBT, ¿no? Sí, una cosa que me ha interrogado a mí siempre es el proceso de transformación personal que se produce en cada creyente en el encuentro con el misterio de Dios. Yo tengo la intuición a nivel más académico, pero también una intuición vital, existencial, que en el caso de las personas creyentes LGBT hay unas características específicas de su proceso espiritual. Algo muy poco estudiado hasta el momento, pero que de alguna manera me gustaría que con esta reflexión se dieran pistas sobre algunos momentos significativos e importantes para las personas LGBT. Podría decir alguien, son las mismas etapas que vive cualquier otro creyente en su desarrollo. Sí y no, porque no todas las personas se ven condicionadas a la hora de expresar su yo auténtico, como se han sentido en tantas ocasiones las personas LGBT. Por tanto, hay momentos significativos del proceso que tienen sus consecuencias a nivel de desarrollo espiritual. Y estos aspectos específicos en realidad pueden ser también muy enriquecedores para toda la comunidad cristiana, en vez de vivirlos como una especie de miedo, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de estos aspectos específicos es el coming out de las personas LGBT, el momento de la salida del armario. Es un momento de autoafirmación personal, donde tienen que mostrar su verdadera identidad delante de las personas y del círculo que para cada uno de ellos es significativo. Esto lleva a un proceso de trabajo a nivel personal, de conocimiento a nivel interno y de afianzamiento de la propia identidad personal. Por tanto, esto es una riqueza para la persona que lo vive y es una riqueza para poner al servicio de la entera comunidad eclesial. Las personas LGBT, estoy convencido que por lo que han vivido están en grado de ofrecer una serie de dones y capacidades que enriquecen a la entera comunidad eclesial. Qué interesante escuchar esto también y que lo escuchen la comunidad LGTB. Hay una palabra clave en estos objetivos que es el que entendemos por identidad, porque tú este concepto es el que más subrayas también. Sí. Una de las cosas que para mí ha sido, yo creo que clarificadora y ha sido una de las primeras sorpresas del desarrollo de la tesis es el concepto de identidad personal. ¿Por qué? Porque es el que nos permite alejarnos de algunos prejuicios, muchos de ellos científicos y referidos a la patología en el caso de la identidad homosexual. Cuando hablamos de identidad no estamos fabricando algo nuevo, simplemente estamos dando escucha a lo que las ciencias humanas, de manera especial la psicología, nos dice acerca sobre todo del fenómeno de la homosexualidad, a la que define como una variante minoritaria de la expresión de la sexualidad humana. Por tanto, el concepto de identidad nos lleva a descubrir que es algo dado a la persona, innato, no es algo adquirido. Y si es algo dado, la persona no es responsable de su propia identidad. La persona es responsable del desarrollo
de su identidad. La persona es responsable de buscar los cauces para la expresión de su identidad, pero no de la identidad en sí. Y también estudian lo que está poniendo en juego toda esta pastoral de la diversidad sexual. Sí, claro. De hecho, yo creo que hay un rico y amplio mapa de lo que se está haciendo en el mundo, desgraciadamente poco conocido. Yo en los ámbitos españoles todavía escucho a menudo sorpresas cuando hablo de algunos grupos presentes de hace varias décadas en Sevilla, en Madrid o en Las Palmas de Gran Canaria, de que existe una pastoral específica. Evidentemente, ¿el objetivo es una pastoral específica? Yo pienso que no, que llegaremos al día en la Iglesia en el que esta pastoral específica no sea más necesaria, pero por el momento es el único ámbito protegido para crecer en el desarrollo de la fe de tantos creyentes LGBT y de su familia. Pues si te parece vamos ya pasando al primer capítulo. Perfecto. Que serían como los presupuestos iniciales, y tú ahí indicas, además yo creo que hasta de una manera divertida, que claro, no es lo mismo el concepto de homosexualidad en la Edad Media que en la actualidad, y todo lo que tú has descubierto en todo este transcurso. Cuéntanos algo de esto. Cuando me acerco un poco a la historia me encuentro con puede ser una variante poco estudiada del fenómeno de homosexualidad, que es el origen en Centro Europa, en concreto en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, a partir de 1875, en Berlín ya existen las primeras leyes de protección de la homosexualidad. ¿Qué pasa? Que en el mundo en el que nos encontramos, que a veces somos tendentes a olvidar la memoria y el pasado, a veces cuando se habla del fenómeno de la comunidad LGBT, enseguida nos remontamos a 1969, Stonewall Inn, en Nueva York. Y es cierto que aquello supuso un hito en el caminar de la comunidad LGBT a nivel internacional, pero su origen existe desde mucho antes. De hecho, una de las cosas que siempre me ha provocado conocer este desarrollo en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX es llegar a la conclusión, todavía por probar, que precisamente muchos de los debates que se están produciendo a nivel social y también a nivel eclesial en Alemania en estos momentos son consecuencia de un diálogo social que se ha producido durante mucho tiempo. Es una sociedad que está madura para poder hablar de estos temas. Por tanto, si ha habido un desarrollo a nivel histórico, es para caer en la cuenta de que no siempre hemos tenido la misma concepción del fenómeno. O sea, el fenómeno actual de homosexualidad, podemos decir lo que entendemos por homosexualidad como variante minoritaria de la expresión de la sexualidad humana, nace de la mano de las ciencias como la psicología y la sexología en la Alemania del siglo XIX. Por tanto, no podemos basarnos por ejemplo, en libros como el Liber Gomorrheanum de San Pedro Damiani en la Edad Media o expresiones similares para condenar lo que no es lo mismo. Porque lo que se entiende por homosexualidad en la Edad Media es la práctica de actos homogenitales por parte de personas heterosexuales. Por tanto, se trata de una concepción sexual contra natura, contra el fin legítimo de la sexualidad humana, que era la procreación. Pero no se pasa por la cabeza de ninguno de los autores del medievo pensar que la homosexualidad puede ser una identidad verdadera y propia. Y también en esta parte y en otras de la tesis, uno de los documentos fundamentales es la exhortación postsinodal Amoris Laetitia. Sí, de hecho, la inspiración para toda esta reflexión de trabajo primero fue la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, donde se nos habla de las periferias existenciales. Por tanto, yo pretendía llegar a una periferia poco atendida a nivel pastoral, eclesiásticamente hablando. Y luego fue Amoris Laetitia. ¿Por qué Amoris Laetitia? Amoris Laetitia, sobre todo en el capítulo 8, que va a ser el que nos sirva de guía para los 3 capítulos, yo diría que principales de la tesis, que son el discernir, el integrar y el acompañar, nos proporciona no solo el marco teórico, sino también la reflexión espiritual necesaria para articular esta reflexión.
Y ya continúas el capítulo 2 con un desarrollo del concepto de homosexualidad en nuestro tiempo, en este tiempo contemporáneo, y ahí también echas mano nuevamente de Amor y Leticia. Sí, y aparte de echar mano de Amor y Leticia, hago un desarrollo sobre las corrientes de pensamientos que existen debajo de lo que se denominan estudios de género, que es necesario conocer. Y aquí llegamos a una segunda paradoja que se produce, ¿no? Y es donde yo creo que hay una dificultad real a nivel de diálogo institucional eclesial hoy. Para poder entender de qué estamos hablando, hay que conocer los presupuestos teóricos filosóficos que están a la base. O sea, no se puede hablar de género o de estudios de género sin conocer el deconstruccionismo o conocer la obra de Lacan o de Foucault o de Judy Butler. Al ser corrientes filosóficas de corte marxista que no se enseñan ni se estudian ni en los seminarios ni en los noviciados, a veces aquellos que somos ministros ordenados o religiosos no tenemos las herramientas necesarias para un diálogo epistemológico. Por tanto, es necesario profundizar en las corrientes filosóficas a la base. Eso me parece a mí que es fundamental. Y bueno, y continuamos, claro, en toda la tesis, además de haber estudiado en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, también se nota una vinculación especial con la Compañía de Jesús por todos los elementos que ahora vamos a ir viendo, como el del capítulo 3, vivencia cristiana y homosexualidad, y ahí está la parte del discernir al que aludías hace un momentito. Es muy importante entender que esta reflexión tiene en su base, en su cimiento, la espiritualidad ignaciana. Si no se manejan ciertas claves de la espiritualidad ignaciana, se puede sacar de contexto y no entender lo que se está planteando. Para la espiritualidad ignaciana, el discernimiento es un ejercicio creyente, donde la persona se sitúa ante Dios e intenta buscar su voluntad en la propia vida. El colocarse delante de un tercero, que es el acompañante espiritual, es un ejercicio de alteridad creyente y de fiarse que a través de un tercero llega también la voz de Dios y la voluntad de Dios sobre mi vida. Discernir además es entrar en un espacio de libertad interior, que es una cosa que aparece también reflejada en ese capítulo. Cuando la persona es capaz de entrar en el ámbito de su propia conciencia, escuchar la voz de Dios, encontrarse de manera genuina, auténtica y singular con el misterio santo de Dios en su vida, se produce una libertad interior que va a ayudar a la persona a gestionar los posibles conflictos, sobre todo a nivel institucional, a nivel de norma, a nivel de lo que está estipulado, porque se siente libre interiormente en su trato con Dios. Y es ahí donde tenemos que ayudar a las personas a entrar en esta dinámica de escucha de sí y de escucha de Dios en su propio interior. Y claro, otro elemento muy importante es escuchar desde la propia vocación personal también, ¿no? Sí, el concepto de vocación personal está desarrollado a partir de un pequeño opúsculo escrito por el profesor Herbert Alfonso, que fue profesor de la Universidad Gregoriana y preside del Instituto de Espiritualidad de la Gregoriana. Herbert Alfonso, cuando habla de vocación personal, la vocación personal es la forma genuina y propia que tenemos de acceder a Dios. O sea, una forma que nos distingue del resto de los creyentes. Es encontrar lo que sería en el lenguaje ignaciano el principio y fundamento, el fin primordial y último para el cual yo he sido creado, la razón más profunda de mi propia vida. Y desde ahí responder. ¿Y por qué crees tú que esta vocación personal pone tan nervioso a algunos círculos eclesiales, cuando sería ir como al centro de esa llamada genuina que tiene la persona, no solo en este tema de la comunidad LGTB, sino en general? En primer lugar, porque crea personas libres. Y una persona que es libre y que se siente adulto en la fe, sabe cuál es su propia responsabilidad a nivel personal y a nivel comunitario. No solo sabe cuál es su propia responsabilidad, sino que no acepta ningún tipo de abuso de poder ni de conciencia. No acepta que se le trate de manera infantil, porque ha descubierto dónde radica la esencia en su propia vida. Por tanto, es verdad
que una persona adulta y libre en la fe puede poner en entredicho a aquellos que mantienen una forma de tutela a nivel eclesial, aquellos que viven diciéndole al resto lo que tienen que hacer. Y luego termina este capítulo con otra mediación muy importante, que sería la mediación comunitaria. Sí, ahí hemos intentado, tanto en el tema del discernimiento como del acompañamiento, dar una palabra sobre qué entendemos por discernimiento comunitario y acompañamiento comunitario. A mí me parece más novedoso, y luego lo hablaremos cuando hablemos del acompañamiento, algo que he descubierto a nivel de acompañamiento comunitario. Pero el discernimiento no es solo un ejercicio individual. El ejercicio del discernimiento, en la medida que se realiza en el seno de comunidades creyentes, se convierte también en un ejercicio comunitario. No se trata simplemente de manera subjetiva de escuchar aquello que Dios me dice, sino también de confrontar con el resto de la comunidad, que me devuelve y que de alguna manera me interroga también. Pues vamos ya al capítulo 4, que además tiene un título muy poético: Se hace camino al andar, y es toda la parte de la integración. Pero vamos a comenzar este capítulo con una pregunta sorpresa de alguien que te conoce y que tú conoces también, y que quería pues estar presente en esta conversación. Le escuchamos. Le escuchamos. Cristóbal, es una sorpresa y una alegría encontrarnos en estos caminos y estos cruces de frontera. Yo en Madrid, tú en Roma. Y para mí es una alegría inmensa poder saludarte desde aquí. Y quiero aprovechar esta ocasión que nos da este fantástico programa para hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que podemos ayudar en ciertos entornos cristianos que se muestran beligerantes con nuestra visibilidad, participación y compromiso eclesial? Muchas gracias. Qué alegría, Luisma, escucharte. Muchísimas gracias por tu pregunta y por tu aportación. Visibilidad, presencia y compromiso eclesial. En el caso, sobre todo, con los hermanos más beligerantes, era lo que tú planteas. Yo creo que en primer lugar ya es bastante, ayuda bastante al resto de la comunidad eclesial que sigamos estando presentes. O sea, los cristianos LGBT tienen que seguir estando presentes en los distintos ámbitos eclesiales. Para que deje de ser novedad, para que entendamos que realmente son bautizados como cualquier otro que reclaman su puesto en la iglesia. En el sentido de pertenencia, de compromiso eclesial, yo creo que es muy importante el testimonio que muchos de ustedes tienen de sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. Habéis sufrido rechazo, habéis sufrido marginación, habéis sufrido ataques, y a pesar de todo seguís estando y seguís diciéndole a la iglesia que vais como cristianos a contribuir a la misión de todos los bautizados. Por tanto, yo creo que esto es importante. Y luego hacer una lectura. Creo que es importante en este ejercicio de corresponsabilidad eclesial hacer una lectura de cómo el Señor también las ha ido transformando a ustedes, ¿no? De cómo el Señor ha ido haciendo historia de salvación a través de vuestras historias concretas, personales, de salvación. Creo que puede ser un don precioso para la Iglesia en estos momentos. Había un libro muy interesante de hace muy poquitos años de Pablo Romero Buccicardi que precisamente habla de estos testimonios, bueno, y tantísimos más que no están en ese libro. ¿Destacarías tú algún testimonio en concreto? Sí, de Caminos de Reconciliación, que es este libro de Pablo Romero, hay varios testimonios que son impactantes. Para mí, uno que sigue siendo fundamental y que aparece al final de mi tesis en el apéndice dedicado a los testimonios en primera persona, es el de Josefa, que es una mujer transgénero de Sevilla, que se ha dedicado en su vida docente a la enseñanza y que sigue unida a su familia de siempre. Josefa ha vivido su proceso personal también desde un compromiso y un sentido de fe. Y ha tenido clara siempre la presencia de Dios y de la Virgen a su lado, y ha sido algo muy especial en su vida.
Pues agradecemos mucho a Luisma González su presencia nuevamente en Cruzando Fronteras, y con él pues saludamos a la comunidad Crismón de Madrid. Tenemos que continuar, y yo creo que en este tema del compromiso alguien que se ha comprometido realmente ha sido con sus gestos y también con sus palabras el Papa Francisco, porque cada vez que habla, podríamos decir en lenguaje coloquial, sube el pan. Sí, hay lo que podemos denominar un magisterio no escrito del Papa Francisco. Y yo creo que aquí también conviene recordar, para aquellos que no lo tienen claro, aquello que llamamos el principio petlino, que Pedro es Pedro con aquello que dice y escribe, pero también con aquello que hace. Por tanto, los gestos de Pedro en estos momentos son clarividentes y significativos. Francisco, desde el comienzo de su pontificado, ha tenido continuos guiños de acogida y de integración de las personas LGBT. Pensemos desde aquel encuentro en sus primeros años con Diego Neira, esta persona transgénero española, con este hombre transgénero con su mujer, que han participado en una audiencia privada con el Papa. Pero pensemos también durante el COVID la ayuda que el Papa prestó a todas las mujeres trans en situación de prostitución en Torvallánica, en la costa de Roma, a través de don Andrea Conocchia, párroco de Torvallánica, a las que ha ido encontrando personalmente en cada audiencia de los miércoles, y que ha invitado este año al almuerzo que organiza para las personas pobres en Navidad. Por tanto, yo creo que los gestos de cercanía de Francisco han sido fundamentales. Luego, las audiencias privadas que ha tenido en los últimos años con el padre James Martin, que es un referente en toda esta pastoral de la diversidad, sobre todo en los Estados Unidos. Yo personalmente puedo contar que también he tenido un encuentro con el Papa Francisco hace unos años, cuando yo llegué a Roma en el 2019, en una misa en Santa Marta. Le entregué al Papa una carta en la cual le contaba lo que yo, Cristóbal Rodríguez, en primera persona, con los distintos grupos de España, estábamos realizando. Y 10 días después yo recibí una llamada telefónica del Papa, donde me dejaba claro que su postura es la pastoral, que es lo que ya estamos realizando, y me animaba a continuar por este camino de la pastoral. Por tanto, puedo afirmar en primera persona, porque lo sé, porque me lo ha dicho, que el Papa Francisco está interesado en este camino. Sin embargo, toda esta postura del Papa Francisco no es novedosa, ni tampoco es revolucionaria, sino que en el sustrato de todo está el principio de pastoralidad que ya viene del Concilio Vaticano II. Claro, de manera especial de la Gaudium et Spes. La Iglesia ya en el Concilio Vaticano II, un principio que inspira toda la reflexión de manera especial de la Gaudium et Spes es dar respuesta a los problemas concretos que la gente vive. Iluminar desde la fe la realidad de la vida de las personas. Y esto es lo que podríamos llamar principio de pastoralidad. ¿Cuál es el genio, si se quiere, de Francisco? Francisco recoge toda la reflexión emanada del Concilio Vaticano II y la transporta hasta nuestros días. Cosa que, por otro lado, se puede entender. Recordemos que Francisco es el primero de los últimos pontífices que no ha participado directamente en el Concilio Vaticano II. Los otros dos, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, lo habían hecho. Francisco le toca recibir el concilio como sacerdote y después como obispo y aplicar las disposiciones en su ámbito concreto. Por tanto, él ha hecho una lectura y una reflexión de los documentos conciliares. Por tanto, lo que nos está proponiendo el Papa ahora es de darle continuidad a una reflexión que todavía no hemos, de alguna manera, desarrollado a su máximo nivel. Y en eso estamos. Y ya lo has dicho hace un momentito, pero aquí en este capítulo de esta integración hablas especialmente de todo el trabajo de la pastoral de la diversidad que se está realizando aquí en Italia. Sí, en Italia lo cogemos como caso tipo, porque en Italia ahora mismo hay 43, 44 años de camino y hay unas características muy concretas del ejemplo italiano. La primera de las características del ejemplo italiano es el sentido de pertenencia a la Iglesia. Así como en otros ámbitos como el español, los grupos LGBT, por el rechazo institucional de la Iglesia Católica y de los obispos en particular, se han definido históricamente como grupos ecuménicos. En Italia, aunque ha tenido un apoyo los grupos fuertes de la Iglesia valdense, sí que ha habido una identidad católica desde el inicio.
En segundo lugar, ha habido un diálogo abierto desde el año 1992, creo recordar, con obispos concretos de la Conferencia Episcopal Italiana. En tercer lugar, existe un gran organigrama de grupos de personas LGBT cristianas y de padres con hijos LGBT por toda la geografía italiana. En concreto, hay al menos 7 diócesis italianas que en estos momentos tienen un encargo de pastoral oficial con las personas LGBT. En el fondo, detrás de toda la integración, cuando hablamos de la integración de la realidad LGBT, me viene en mente una experiencia que viví hace unos años en Madrid. Dentro de los grupos católicos Loyola, en la iglesia de los jesuitas en Maldonado, hay una pareja, Hermina y Javier, que vivieron la revelación de sus 2 hijos, Javi y no me recuerdo cómo se llama la hija, de su homosexualidad, su hijo como gay y su hija como lesbiana. Y yo me recuerdo en aquella sesión testimonial ante toda la comunidad de católicos, de los grupos católicos Loyola, como Herminia terminaba con lágrimas en los ojos diciendo: solamente pido a la Iglesia que sea madre. Lo que estamos pidiendo con toda esta reflexión es a la Iglesia que sea madre, que responda como madre, que como madre ofrezca camino de vida para sus hijos. Algo también muy importante, y además desde el testimonio, desde la base, como tú decías al principio, ¿no?, que está en tu propia tesis. Y sin embargo también al final de la tesis vas hablando de que está habiendo un cambio de mentalidad y que cada vez más las personas LGTB no se sienten discriminadas dentro de la Iglesia. Sí, ¿te acuerdas cuando hablábamos del discernimiento? Que hablábamos de cómo el proceso del discernir desde la propia vocación personal nos lleva a la libertad. Cuando una persona se siente libre y se siente adulta en la fe, descubre que también es corresponsable de la misión de la Iglesia. Ese es el cambio que se está produciendo en muchos cristianos LGBT, fruto del camino realizado y de la transformación realizada a nivel espiritual. Dicen: no, nosotros no solo somos objeto de la misión de la Iglesia, de la atención, del cuidado pastoral, nosotros somos también sujetos de misión. Nosotros estamos llamados a poner en juego aquellos dones preciosos que descubrimos que Dios nos ha entregado. Y ya el último capítulo, creo que el título es bien significativo y habla por sí mismo: acompañando procesos, no imponiendo trayectos. Y estaría aquí todo este tema del acompañamiento que anunciaba hace un momentito. Sí, el título del 5º capítulo es una citación directa de la Christus Vivit, del documento que sale después del Sínodo de los Jóvenes, porque recordemos que el tema del acompañamiento también a la diversidad sexual es una de las cosas que los jóvenes han puesto en valor durante el Sínodo de los Jóvenes, dedicado a los jóvenes y al acompañamiento vocacional. Suscitar procesos. Cuando el Papa habla de suscitar procesos, es interesante esta palabra, sobre todo por el matiz que tiene en castellano. No solo acompañar procesos, sino suscitar, porque en no pocas ocasiones hay un preestadio al proceso de acompañamiento, que es el poner en contacto a la persona con su mundo interior. Vivimos en un clima, había un profesor mío en Barcelona que decía que en España existía, y esto lo podemos extrapolar a otros sitios, un 65% de analfabetismo emocional. Pero sí es cierto que vivimos en un momento presente donde las personas pasan una fatiga grande para conectar con su mundo interior. Por tanto, cuando hablamos de suscitar procesos es en un preestadio, en algo que precede el acompañamiento, crea ámbitos donde las personas LGBT, puedan conectar con su mundo interior. En este sentido fue interesante una experiencia que hemos realizado durante años con las religiosas oblatas en Santa Cruz de Tenerife para mujeres trans en situación de prostitución. Es un grupo de espiritualidad muy sencillo donde primero todos los meses y después 4 veces al año invitamos a las mujeres a conectar con su propia fuente espiritual. Muchas de ellas cristianas católicas, otras no, pero buscar un espacio donde la mujer pueda conectar con su propio interior. Y en un segundo momento hacer una propuesta también desde el Evangelio, desde nuestra espiritualidad cristiana.
Con el tema del acompañamiento, hablamos también de acompañamiento espiritual ignaciano, donde un proceso no es igual a otro, porque todo proceso es singular y es único. Por eso no imponer trayectos a nadie, como dice el Papa en esta situación de Christus Vivit. No podemos crear un modelo estándar de acompañamiento, porque un principio básico del acompañamiento es partir de la realidad, de lo que la persona está viviendo, de lo que la persona está experimentando en cada momento. Claro, eso sería lo que tú hablas de partir del principio de realidad en la tesis. Exacto, exacto. El principio de realidad tiene que ver mucho con el principio que llamamos en teología el principio de encarnación, ¿no? De partir de lo concreto, de no teorizar, de intentar escrutar y descubrir qué está queriéndonos decir Dios a través de las circunstancias concretas de la persona que está viviendo su proceso. Y esto es fundamental para no teorizar, esto es fundamental para no imponer a nadie lo que nosotros creemos que tiene que ser, y esto es fundamental para ayudar a encontrar el camino singular y propio de la persona en su crecimiento. Sí. Después, en este capítulo 5, traes a colación la contribución en este campo de la pastoral LGTB de dos jesuitas. Sí, hacemos dos propuestas, porque claro, también me parecía que era un poco perder la oportunidad si no dábamos también algún cauce concreto. Yo he sido párroco durante 11 años y una de mis guerras siempre ha sido, oye, está muy bien los estudios académicos, pero que esto se traduzca en herramientas concretas para la pastoral, porque los que estamos en el campo de batalla, por decirlo con un símil, necesitamos herramientas básicas para poder trabajar. Por eso he querido presentar dos propuestas de acompañamiento espiritual. Una es de un jesuita americano, James L. Empedeur, que en los años 90 escribió un libro sobre el acompañamiento de personas gay. Él parte de la evolución del yo personal y en las distintas etapas de la evolución del yo personal propone ciertas actuaciones por parte de la persona que acompaña. Luego nos llegó al grupo de acompañantes de Crismón hace 1 año y medio la contribución de un jesuita italiano, el padre Pino Piva, que además es el que nos coordina en la Red Nacional de Agentes de Pastoral de Italia con personas LGBT en Bolonia, desde Bolonia. Y él habla de cómo de la experiencia de los ejercicios espirituales nace una forma concreta de acompañar a las personas LGBT. Entonces, semana por semana va desarrollando, aplicado al acompañamiento de las personas LGBT, una serie de características a tener en cuenta. El texto de Pino es inédito porque fue un texto de una conferencia y aparecerá también como anexo al final de la tesis. Bueno, esperemos también que esta tesis algún día sea publicada, ¿no? Y se pueda dar a conocer y que todos tengan acceso a ella en ese compromiso tuyo de lo que ha venido de las bases, que vuelva también a las bases, ¿no? Exacto. Ese también es mi deseo y ojalá se pueda cumplir, ¿no? Y volviendo al tema del acompañamiento espiritual, yo creo que el acompañamiento espiritual es necesario como recurso, como herramienta a nivel de vida espiritual hoy para ayudar a crecer a las personas. Hay un punto que se toca en el capítulo 5 que puede parecer un poco controvertido, pero que a mí me parece urgente, que es el tema del acompañamiento a los consagrados LGBT, o sea, en concreto a los sacerdotes y religiosos gays, que es lo que se está desarrollando, aunque en Estados Unidos también se está trabajando en el acompañamiento a religiosas lesbianas. ¿Por qué es importante acompañar a aquellos que tienen un rol de servicio en la comunidad eclesial? Por las consecuencias multiplicadoras que tiene esto. O sea, ¿cuántas veces descubrimos que de los principales ataques o quejas de la comunidad LGTB, de los laicos, es que se han encontrado con un sacerdote o con un religioso o con una religiosa que les ha atacado, les ha herido gratuitamente? Muchas de estas heridas y ataques se producen porque la persona consagrada no vive reconciliada consigo mismo.
Por tanto, es fundamental crecer en el proceso de tener consagrados equilibrados y sanos, que se quieren a sí mismos y viven reconciliados consigo mismos. Y ahí ponemos en valor varias cosas en este apartado, los consagrados LGBT, de manera especial un proyecto que se está llevando en Italia desde hace año y medio, de manera especial con sacerdotes gay, un grupo de 50 sacerdotes que enviaron en la primera fase del sínodo, de la sinodalidad, un documento a la Secretaría del Sínodo diciendo: nosotros somos sacerdotes, somos gay, vivimos el celibato, servimos a la Iglesia, damos la vida por la Iglesia y queremos contribuir como tales a esta reflexión comunitaria. Eso también aparece en el capítulo 5. Y el capítulo 5 concluirá con una referencia al acompañamiento comunitario. Y aquí hay una novedad muy interesante. De acompañamiento comunitario se ha hablado muy poco. En concreto a nivel de teología espiritual, se ha hablado muy poco. Y cuando yo me acerqué a este epígrafe, me pareció encontrar en un documento de San Ignacio, de manera especial en una carta que escribe en 1500 y algo a Monseñor Juan de Verdolay, una expresión que es amigos en el Señor. Este amigos en el Señor, siendo general de la compañía del padre Kolbenbach, me parece, escribe una carta a toda la compañía diciendo: nos reconocemos a nivel de carisma en esta expresión de amigos en el Señor. Yo en esta expresión de amigos en el Señor veo el germen de un acompañamiento comunitario. ¿Qué quiere decir para Ignacio amigos en el Señor? Amigos en el Señor son aquellos primeros compañeros que han quedado en Venecia y que comparten con él una experiencia fundante, descubierta y objetivada a través de los ejercicios espirituales. Por tanto, el acompañamiento comunitario tendría su origen en una experiencia fundante compartida, que ayuda a articular pasos en común de un grupo de personas o comunidades. El desarrollo del acompañamiento comunitario me ha parecido interesante para mostrar que los grupos de cristianos LGBT y los grupos de padres con hijos LGBT son un ámbito privilegiado hoy en la Iglesia para el acompañamiento comunitario. Cristóbal, tenemos que ir terminando el programa y vamos a hacerlo claro con las conclusiones, pero este programa tiene una doble pregunta sorpresa y ahora me están diciendo, me señalan desde realización por don Antolín que te está entrando una llamada que creo que es una pregunta sorpresa, así que atiende la llamada. Hombre, María Luisa Versosa. Hola Cristóbal, un saludo, contenta de estar ahí en Cruzando Fronteras. Un saludo también para Fernando, felicitaciones por esa tesis que va llegando a su final, después de un proceso de tanto estudio, tanta dedicación como has hecho. Una pregunta que creo que será fácil de responder. En este proceso de estudio, de profundización, de dedicación de tantas horas, ¿qué convicciones o qué confirmaciones o qué luces te han aparecido así especialmente significativas, que nos sirvan de estímulo para continuar este camino de la pastoral inclusiva, de la diversidad sexual, en esta iglesia que queremos que sea misericordiosa, acogedora? Sí, alguna cosa que nos puedas compartir en esta línea que sirva de estímulo y de ayuda. Muchas gracias. Un abrazo grande también para Fernando, otro para ti. A nivel de conclusiones que me haya dejado el proceso, yo creo que la primera y la más grande de las conclusiones es que no existen impedimentos reales para articular procesos de acompañamiento para estos cristianos bautizados y de crecimiento en la fe. Por tanto, si no existen impedimentos reales, yo desde aquí animaría a aquellos que son responsables de la pastoral, no solo diocesana, sino también en las distintas órdenes religiosas y ámbitos educativos, a buscar crear espacios de inclusión y comunión para todos los bautizados, incluyendo las personas LGBT. En segundo lugar, creo que la reflexión de la integración de la diversidad sexual nos lleva a seguir profundizando en un tema que es mayor de reflexión en la Iglesia,
que es el tema de qué significa la sexualidad como ámbito de riqueza, de enriquecimiento personal para la propia persona. Yo creo que es aquí donde radica la raíz de la reflexión, donde se debe incidir en los próximos años en las distintas instancias educativas a nivel eclesial. Y tercero, yo creo que se debe poner el acento también, o se debe, más que poner el acento, cuidar de manera especial los procesos formativos de aquellos que van a tener un rol diferenciado de responsabilidad en la comunidad. Y cuando hablamos de formación, no hablamos de la formación a nivel intelectual, hablamos de una formación holística que va más allá. O sea, tenemos que ayudar a las personas a ser personas maduras, maduras también en el camino de la fe. Tenemos que ayudar a las personas a conectar consigo mismas. Tenemos que ayudar a las personas a ser facilitadores de la vida para otros y no aquellos que se dedican a complicarle la vida a los demás. Yo creo que este es el gran reto. Cristóbal, para ir terminando ya, claro, yo creo que este tema es un tema específico, como hemos venido hablando. ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando elegiste este tema para estudiar varios años teología en torno a él? Pues las reacciones fueron distintas. O sea, estoy pensando al principio quizás en el entorno de la diócesis, mis compañeros, incluso mi obispo. Yo creo que existió algún tipo de reticencia inicial, pero es verdad que como yo ya llevaba trabajando pastoralmente varios años, aunque no de manera oficial, de manera oficiosa en este campo, yo creo que nadie se sorprendió de que yo diera un paso en este sentido. De todas maneras, yo he agradecido siempre el apoyo que he tenido de manera especial de mi familia, o sea, de mis hermanos, pero también de mi madre, que siempre digo que ha sido la principal interesada de mi trabajo con los distintos grupos, la que me pregunta, la que me interroga, la que quiere saber, la que quiere profundizar. Es una mujer de fe, una mujer de iglesia y una mujer interesada también en este avance a nivel eclesial. Pero también ha sido igualmente importante la presencia de amigos sacerdotes y amigos laicos que han estado a mi lado en todo el proceso, amigos que han compartido los distintos momentos. Yo decía en el momento de la acción de gracias, el día de la defensa, que esto es un trabajo coral, del cual yo solamente, si se quiere, he sido el director de la orquesta, aquel que ha tenido la batuta. Pero esto es un trabajo sinfónico, donde han habido distintas voces, donde cada uno ha contribuido desde su reflexión a lo que hoy vemos, ¿no? Y que esto también me produce una gratificación, que sea un proyecto esencialmente comunitario. Pues qué bonito acabar con estas palabras corales, también citando a tu madre y también yo creo que citando algo muy central de esta entrevista, que es lo que se le pide precisamente a la Iglesia, ¿no? Que sea madre. Pues caminemos hacia allá y muchísimas gracias por esta aportación, Cristóbal. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y gracias a todo el equipo también de realización, de Cruzando Fronteras y a aquellos que van a ver este programa. Gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.